El corazón del clan, capítulo 6 de Bárbara Cartland. Sin duda un gran temor lo hacía correr desesperado y hasta la golpeó en el tobillo cuando cruzó. Ahora en sentido opuesto. Ella miró hacia atrás, pero el animalito había desaparecido y le pareció que su comportamiento había sido muy extraño. Estaba acostumbrada a ver los conejos en los bosques cercanos a su casa, aunque jamás vio a uno titubear ante un camino recto y después retroceder. Continuó su camino mientras se preguntaba qué podía haberle causado al conejo esa reacción tan peculiar. Cuando llegó al lugar exacto donde el animal se había detenido, vio que había un ligero montículo de arena y hojas. No parecía nada particular, como para asustar al conejo y hacerlo cambiar su curso. Mas, como sintió curiosidad, se inclinó para examinarlo. Al hacerlo, desapareció un poco de arena y varias hojas. Extendió la mano para retirar las restantes. Entonces contuvo el aliento. En el centro de la vereda había una trampa. Sona había visto trampas para animales y algunas que se conocían como trampas para hombres. Su padre había prohibido el uso de cualquier tipo de trampas en sus bosques, y los guardias recogían todas las que encontraban y las guardaban en las caballerizas donde Sona las había visto antes que, por instrucciones de su padre, las enterraran. Una de las cosas que la aterrorizaban de las trampas para hombres era su forma dentada, y le habían contado que una vez que un hombre metía allí el pie, no tenía escapatoria, y que se lastimaba tanto la pierna que tenían que amputársela. Mientras quitaba la arena que había sobre unas pequeñas ramas, vio que en el centro se encontraba lo que sin duda era una trampa para hombres, y muy peligrosa. Se puso de rodillas y la miró asustada. De inmediato recordó con claridad las palabras del marqués. «Es mi paseo favorito». También recordó que Torquil le había dicho que detestaba al marqués porque consideraba que los de su clan eran unos bárbaros. Lentamente, captó todo en su mente y mientras contemplaba la trampa, con las curvas dentadas abiertas para atrapar la pierna de un hombre, se dio cuenta de que no estaba asegurada, como la mayoría de ellas, para impedir que el hombre escapara, sino que estaba suelta. En ese instante se percató de que se encontraba muy cerca de la orilla de la cascada. Eso significaba que si el marqués o alguien más la pisaba y le atrapaba el pie, con toda seguridad la víctima caería por la cascada hacia la poza, donde sin duda se golpearía contra las rocas y se ahogaría. Era un plan tan diabólico, pero a la vez tan inteligente, que Sona solo pudo contener el aliento horrorizada al comprender que era un asesinato premeditado. ¿Quién podía haber pensado en algo tan terrífico? De inmediato, un nombre acudió a su mente. Entonces, decidida, ahuyentó la idea por absurda. Torquil podía ser envidioso, incluso detestar al marqués, pero no había razón para sospechar que fuera un asesino. Se dijo que no era tarea suya descubrir quién lo había hecho, sino impedir que el crimen se consumara. Con cuidado limpió las hojas restantes y las ramitas que ocultaban la trampa. Cualquiera que caminara por la vereda vería la trampa, pero era indispensable que alguien fuera a quitarla antes que cayera la noche. Se puso de pie y empezó a correr tan rápido como le fue posible, hacia el castillo. Una vez que se acercó al castillo, Sona aminoró el paso. Sin embargo, le impulsaba una urgencia que no podía descifrar. Había decidido que la única persona que se lo diría sería al marqués. A la única persona que se lo diría sería al marqués y que debía verlo a solas. Estaba segura de que sería un gran error que alguien más, y en especial el duque, se enterara de lo que había descubierto. Podía imaginar las exclamaciones y murmuraciones de sus familiares al enterarse, y estaba convencida de que debía ser un secreto entre ella y el hombre para quien la trampa estaba destinada. Cuando llegó a la puerta del castillo, vio que había un carruaje frente a ella y bajaban el equipaje de huéspedes recién llegados. Como toda la servidumbre estaba ocupada, eso le dio oportunidad de dirigirse sin que la vieran, por el corredor, por el que saliera del castillo y que conducía a la escalera lateral. Al llegar a la oficina, de la que saliera el marqués cuando se disponía a dar su paseo, se preguntó si estaría allí. Si no estaba, sería un buen lugar para preguntar por él y pedir que se reunieran con ella allí, ya que podrían hablar sin que los escucharan. Por la prisa que sentía, no se detuvo a llamar,
Dio vuelta a la manija y al abrir la puerta, con una sensación de indescriptible alivio, vio que el marqués se encontraba allí. Fue hasta que lo encontró y comprendió que ya no tenía que buscarlo más, que le invadió una súbita debilidad, y advirtió que le faltaba el aliento por la rapidez con que corriera, lo cual le impedía hablar. Permaneció de pie junto a la puerta, respirando con dificultad, sin darse cuenta de que tenía los ojos muy abiertos, y que la palidez de su rostro y el cabello revuelto por el viento le daban un aspecto muy extraño. El marqués la miró y con lentitud se puso de pie. «¿Qué le sucede, Sona?», preguntó. «¿Qué sucedió?». A Sona le pareció como si su voz llegara de muy lejos y que sonaba casi incoherente al responder. «Hay una trampa que lo espera para matarlo en la vereda, sobre la cascada». Notó la expresión incrédula en el rostro del marqués y de pronto todo pareció girar en torno suyo y cerró los ojos víctima de un mareo. Después notó que alguien la llevaba en brazos a través de la habitación y que la fuerza de estos la hacían sentirse segura. La colocaron en lo que debía ser un sofá. Luego escuchó al marqués decir: «Descanse unos minutos, no hay prisa. Puede decírmelo cuando se reponga». La tranquilidad con la que le habló pareció darle fuerzas y poco después abrió los ojos. «Lo lamento. No hay nada que lamentar. ¿Se siente bien? ¿Desea un poco de brandy?» No quiero nada. Lo que pasa es que corrí para buscarlo». El marqués se sentó en la orilla del sofá frente a ella y tomó una de sus manos entre las suyas. Como sus dedos eran fuertes y reconfortantes, ella se aferró a ellos, como si fueran un salvavidas en medio de un mar turbulento. Comprendió que él esperaba, y después de un momento, casi en un susurro, dijo: «Está en el centro de la vereda, y la ocultaban ramas y arena». El marqués apretó los labios y ella agregó aterrorizada: «Debió estar destinada para usted, pero yo pude caer en ella, si no hubiera sido por un conejo». Por su mirada de extrañeza, comprendió que él empezaba a sospechar que todo lo había imaginado. Es verdad, insistió. «Debe creerme, y pude haber caído en ella, si no hubiera despertado mis sospechas el comportamiento del conejo». Ahora temblaba por la intensidad de sus palabras y también porque de pronto pensó que si en lugar del marqués ella la hubiera pisado, en ese momento estaría ahogada en la poza bajo la cascada. Nadie la hubiera podido salvar. Como si leyera sus pensamientos, él habló con voz tranquila: «Se encuentra a salvo y también yo por el momento. Debe tener cuidado. Si alguien está decidido a asesinarlo, lo intentará de otra manera. ¿Está segura de que alguien desea mi muerte? Usted dijo que ese era su paseo favorito». «Lo es. Siempre iba allí de niño. Y hace 2 semanas, en cuanto llegué, fue el primer lugar que visité». Entonces, alguien que lo detesta debió observarlo y planeó la forma de eliminarlo. El marqués suspiró. «Apenas puedo creerlo. No sabía que mi muerte fuera tan importante para nadie que viva por aquí». Entonces, ¿para quién estaba destinada la trampa? Eso no tiene respuesta y solo puedo agradecerle mucho que la encontrara y fuera lo bastante inteligente para no caer en ella. Con un esfuerzo, Sona le dijo con lentitud y claridad lo que había sucedido con el conejo y cómo le había parecido extraño que regresara sin razón aparente. Fue entonces que noté que la superficie de la vereda estaba alterada, pero estaba tan bien cubierta que con toda probabilidad yo habría ido absorta en el paisaje y nunca lo hubiera notado. Pensó en la curvatura dentada de la trampa y se estremeció. El marqués puso su mano sobre la de ella. Tiene que olvidarlo. También debe ser lo bastante valiente para presentarse a la hora del almuerzo, como si nada hubiera sucedido. No debemos permitir que nadie más lo sepa. No, claro que no, accedió Sona. Por eso vine a buscarlo deseando encontrarlo, solo. Fue muy inteligente de su parte pensar que podría estar aquí. Es la oficina del administrador, y como se encuentra muy ocupado con los preparativos para los miembros del clan, que llegarán mañana, puedo trabajar sin que me interrumpan. Me alegra tanto haberlo encontrado. Cuenta con un cuarto de hora antes que tenga que presentarse al almuerzo. ¿Está segura de que se repondrá? Claro, pero usted se ocupará de la trampa. Ya no piense más en ella, le aconsejó el marqués.
Deje todo por mi cuenta y le prometo que ni usted, ni yo, ni nadie morirá de esa manera tan especialmente desagradable. Sona lanzó un suspiro de alivio, y al tratar de incorporarse, el marqués, con toda gentileza, la ayudó a ponerse de pie. Él notó que el rostro de ella todavía estaba muy pálido, aunque sus ojos ya no revelaban miedo. «Puede almorzar en su habitación si lo prefiere». Ella negó con la cabeza. «No, eso inquietaría a mi padre, que me acosaría a preguntas». El marqués no le soltaba la mano. «Deseo agradecérselo, pero por el momento debo ocuparme del asunto. Lo haré más tarde, cuando pueda asegurarle que la trampa se ha destruido. Me dirá lo que sucedió, se lo prometo». Le sonrió y por el momento parecía muy diferente a como se veía antes. El desagrado y el ceño fruncido habían desaparecido, y en cambio estaba muy apuesto, autoritario y tal como debía ser un jefe, pensó ella. Recordó de pronto que el tiempo pasaba, y mientras el marqués mantenía la puerta abierta para que pasara, al cruzarla, ella le dirigió una última y tímida sonrisa, y se apresuró a alejarse por el corredor. Durante el almuerzo, los únicos presentes, además de ella, eran las damas que seguramente habían pasado la mañana en cama. Su padre se había sentido demasiado cansado para pescar temprano, pero que tenía la intención de hacerlo por la tarde, y un tío que caminaba con bastón. Sona se sentó junto a su padre, como si buscara su protección después de la traumática experiencia de la mañana. «¿Tuviste un paseo agradable?», le preguntó él. «El panorama desde el promontorio es muy hermoso». Es lo que solía pensar cuando regresaba a casa de la escuela. Era uno de los primeros lugares que visitaba. «Siempre he pensado», dijo una de las damas londinenses, «que el caminar mucho engruesa los tobillos y ensancha las caderas». Sona tuvo el deseo de contestarle que sus piernas eran tan esbeltas como el resto de su cuerpo, pero pensó que tal vez la gruesa silueta de Lady Jean se debía a lo mucho que caminaba. Enseguida se dijo que eso no podía ser cierto, porque el ejercicio lo mantenía a uno esbelto y atlético, y Lady Jean había heredado la silueta de sus padres. Cruzó por su mente la idea de que sería cuestión de suerte para los hijos que el marqués y ella tuvieran, si se parecían al padre o a la madre, y pensó lo terrible que sería para él ese matrimonio. Como eso la perturbaba, se dijo que, al igual que la trampa, era otra cosa en la que no debía pensar. Sin embargo, comprendió que no solo le habían puesto una trampa al marqués, sino dos, y de la segunda ella no podía salvarlo. Cuando el almuerzo terminó, Sona todavía se sentía aturdida y débil, así que en cuanto su padre partió en la carreta tirada por el pony hacia el río, subió a su habitación para recostarse. Trató de leer un libro, pero después de unos momentos se quedó dormida de agotamiento. Cuando despertó, ya era casi la hora del té y Maggie acudió para avisarle y ayudarla a vestirse. «Me preguntaba, señorita, ¿qué vestido usará para el baile de esta noche?» «¿El baile?», preguntó sorprendida Sona. «¿No le han dicho que su señoría el duque organizó un baile escocés para después de la cena? Y cuando termine, todo el grupo se unirá a bailar las rondas». «¡Qué emocionante!», exclamó Sona. «Me alegra saberlas bailar todas». Su padre había insistido en que no solo tomara lecciones de los bailes que se acostumbraban en el sur, sino que también aprendiera las rondas escocesas que, según él, eran parte de su herencia. Resultó bastante difícil encontrar un maestro que conociera los bailes suficiente para satisfacerlo. Y cuando lo encontró, muchas de sus amistades consideraron divertido participar en las lecciones, y una vez a la semana se reunían para practicar las complicadas rondas que su padre pensaba que ella debía dominar. «No me avergonzará tomar parte en el baile de esta noche», pensó, y se preguntó si el marqués sería su pareja en alguna de ellas. El vestido que eligió era muy bonito. Era blanco, adornado con botones de magnolia, cuyas hojas oscuras formaban un atractivo contraste con la seda blanca. De hecho, estaba tan elegante que varias de las damas de Londres la miraron de una forma que le indicó que no le encontraban falta, y pensó que aparecía un destello de admiración en los ojos de los caballeros, por ancianos que fueran. El grupo era mucho más grande del usual, porque el duque había invitado a cenar a numerosos vecinos, y fue una agradable oportunidad charlar con gente
que no pertenecía al clan Macaron, sino que pertenecía a otros clanes. Durante la cena, Sona se sentó junto a un joven atractivo, un MacDonald, que le relató historias sobre su clan muy divertidas, mientras que su otro compañero de mesa se unió a ellos para relatar cuentos de los Gordon. Ambos caballeros convirtieron la cena en una ocasión muy amena, y cuando ella se reía espontáneamente por lo que uno de ellos dijo, se dio cuenta de que al final de la mesa, Lady Jean permanecía con expresión agria, sin hablar, y que el marqués a su lado fruncía el ceño y parecía estar de pésimo humor. Si yo fuera el marqués me escaparía y jamás regresaría, pensó Sona. No obstante, sabía que para un Macaron abandonar su clan sería un pecado imperdonable. Después de la cena todos se dirigieron al salón del jefe para ver los bailes que Maggie le había dicho que iban a tener lugar, y que fueron un espectáculo vivaz, alegre y emocionante. Los hombres del clan, que mostraban una increíble agilidad, interpretaron el baile de las espadas, y como era la primera vez que lo veía, Sona aplaudió con entusiasmo. Bailaron durante cerca de 1 hora y después el conjunto de gaitas empezó a tocar las típicas rondas escocesas. Todos empezaron a bailar, excepto el duque, el familiar que usaba bastón y 2 ancianas que permanecieron como espectadores. Sona descubrió que sabía muy bien todos los pasos, y cómo se divertía. Sus ojos resplandecían, y sus mejillas estaban sonrosadas por el esfuerzo del baile. Su entusiasmo pareció contagioso, y hasta el más viejo de los Macaron danzó con ella, mientras que los integrantes jóvenes de los otros clanes reñían por bailar con ella. Ya era tarde y el duque y varios de los miembros de más edad de la familia se habían retirado, cuando al terminar una ronda, Sona escuchó una voz profunda que preguntaba junto a ella: «¿Bailará la siguiente conmigo?». Levantó el rostro sonriente hacia el marqués y contestó: «Me gustaría, pero primero tengo que recuperar el aliento. La última fue extenuante». «Eso noté», dijo él con aspereza. «Y si desea un poco de aire fresco, venga conmigo». No esperó su respuesta y se dirigió hacia el rincón más alejado del salón y abrió una puerta que ella no había visto antes. La cruzaron y el marqués la cerró tras ellos. Sona se encontró en una habitación de mobiliario austero, con los muros repletos de armas antiguas. «A esto se le conoce como la armería», explicó el marqués, como si ella lo hubiera preguntado. Anteriormente, los jefes debían tener sus armas listas para salir a pelear en cualquier momento. Estoy segura de que los Macaron estaban siempre preparados para cualquier evento inesperado. El marqués no contestó. Caminó hacia el fondo de la habitación y al llegar abrió otra puerta. Al mismo tiempo tomó un largo candelabro de plata, de los que alumbraban la armería. A la luz de este, Sona pudo ver que la puerta se abría a una escalera angosta de caracol. Adivinó que conducía a una de las torres, y cuando el marqués se adelantó, lo siguió escalera arriba, haciendo la gruesa soga que estaba pegada al muro y que servía de barandal. Cuando llegaron a lo alto, él dejó el candelabro en el suelo y abrió la puerta. En ese momento ella vio que se encontraban en lo alto de una de las torres construidas con cada esquina del castillo. El marqués le extendió la mano para tomar la suya, en caso de que temiera caerse por la orilla almenada, y la condujo hacia donde se veía el mar. Era una noche cálida, las estrellas tapizaban el gran arco del cielo y la luna resplandecía en lo alto. La luz plateada que se reflejaba en el mar hacía que todo pareciera encantado e irreal. Sona estaba segura de que había penetrado a un mundo de cuento de hadas, donde siempre imaginó el castillo, y todo lo que era atemorizante y desagradable se desvaneció. La capturó la belleza de la luna y las estrellas y la sensación de que esa era la Escocia a la que ella pertenecía. Por un momento, no pudo pensar en nada más que en la belleza de todo ello, ni siquiera en el hombre que estaba a su lado. De pronto escuchó que el marqués decía con una voz muy diferente a la que escuchara hasta entonces: «Comprende ahora por qué ninguno de nosotros puede escapar jamás». Entendió con exactitud lo que él quería decir y se volvió para sonreírle, pero descubrió que estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. No podía verle el rostro con claridad a la luz de la luna,
Pese a ello, sabía que el fuego que viera en sus ojos la noche anterior había vuelto y, sin embargo, por alguna razón, no sintió miedo. Se le quedó mirando y comprendió que él también era parte del hechizo que la mantenía cautiva y que la realidad de todo lo demás había cesado de existir. Con lentitud, como si fuera parte de la luz de la luna y de la música que parecía provenir del mar, el marqués la rodeó con sus brazos, como si fuera algo inevitable que los atraía por toda la eternidad y que era imposible de negar. Los labios de él buscaron y encontraron los suyos. Al principio fue una caricia muy suave, y de cierto modo extraña y casi impersonal. Pero mientras él sentía la suavidad e inocencia de sus labios, la ciñó más hacia su cuerpo, y su boca se volvió más exigente, posesiva e insistente. Para Sona todo era parte de un sueño, parte de la belleza que la rodeaba desde que llegara al norte, parte también de su imaginación que la había hecho leal al clan, aún antes que lo conociera, y que era parte indivisible de su corazón. El marqués lo oprimió con mucho más fuerza y ahora ella pudo sentir el fuego de sus labios que pareció abrirse camino a través de ella, iluminándola, hasta que se encendió una llama en lo más profundo de su cuerpo, que ascendió por su pecho hasta su garganta y se unió al fuego que mantenía prisioneros sus labios. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.